No vayamos por dónde estamos ahorita estacionados. Me gusta mucho hablar de la Fundación de Lambayeque. ¿No? Estamos en la Plaza de Armas del 17 de diciembre. No. ¿Por qué Plaza de Armas? Porque en la época colonial era el único sitio donde había un destacamento armado. Y para la independencia, todos los sitios que habían tenido destacamentos armados se denominaron plazas. Chiclayo tiene su parque, como lo tiene Perreñape, por no haber tenido destacamentos armados en sus recintos o en sus sedes. Fundación de Lambayeque. Todo parece indicar que es a mediados del siglo XVI. ¿Por qué? Porque no se ponen de acuerdo ni los historiadores ni la tradición que decía que Lambayeque fue fundado en 1553. Perfecto, pero como no hay fuente que lo avale, nosotros no podemos decir que así lo fue. Ceballos Quiñones dice que es a partir de 1560. Augusto Castillo Murosime, historiador lambayecano también ya desaparecido, nos dice que en 1540 ya había un núcleo urbano aquí, en esta zona. Tampoco con fuentes que avalen esas afirmaciones o esas hipótesis. Pero una fundación sea a través de un acta. Claro, por más que sea fundación de pueblos de indios, que son las fundaciones de pueblos de indios eran menos apoteósicas que las fundaciones para ciudades, como por ejemplo Piura, Trujillo, Lima, Arequipa, etcétera, etcétera. Las fundaciones de pueblos de indios eran con menos boato, pero de todas maneras se hacía una misa en la plaza, en la futura plaza. Se repartían los solares desde la plaza. Primer solar para la iglesia, solar para el cabildo de naturales, porque eran de naturales el cabildo. Todas las autoridades de esa época, presididas por el cacique, eran nombrados por los naturales. Todas pertenecían a la élite, a la nobleza nativa local. Los mismos cantores, en este caso maestros de capilla o maestros de doctrina, se le llamaba así a los que tenían a cargo a los cantores y los órganos y la música, en las doctrinas eran también indios principales. Los notarios o escribanos de esa época eran también de la élite nativa local, hasta los pregoneros, los que salían a decir se ven en estas casas, se ven en estas, eran también nativos y de la nobleza. Entonces, no estamos seguros. Ceballos Quiñones nos dice que tal vez a raíz de la destrucción de Lambayeque Viejo en 1578, a raíz de un fenómeno del Niño de extraordinarias magnitudes, Lambayeque se trasladó de lo que se denomina hasta nuestros días las tierras de Lambayeque Viejo. A partir de 1580 o 1583, él no pone fecha. El historiador Lostanao Razzoli nos dice que tal vez pueda haber sido en 1585. Pero tampoco hay ninguna acta que diga que hubo un éxodo o un traslado del pueblo de indios de esa época a su actual emplazamiento. Nos vamos a lo que dice la iglesia, ¿no? ¿Hay una iglesia en ese Lambayeque Viejo? Sí, hubo una iglesia muy pequeña, de materiales rústicos. La iglesia que se construye aquí, y esa es una hipótesis que hemos lanzado ya de trabajo, es a partir de 1563 y se concluye en 1567. Que no es esta, porque la iglesia primitiva de Lambayeque constaba de una sola nave, tenía una sola torre campanario y su frente daba hacia la plaza principal, como todas las iglesias de la época colonial andina. Esta debe ser datada a mediados del siglo XVII, 1650, 1660, tampoco tenemos la fecha exacta. Entonces vamos con que estamos hablando de Lambayeque, de una ciudad con segundo o tercer destino turístico, supongo arqueológico del Perú, pero no conocemos en lo que respecta a su patrimonio monumental, ni cuándo fue fundada, ni de qué fecha de fábrica nace su iglesia, menos las capillas doctrinales que están a su costado, que en un principio fueron la ramada de San Pedro, la ramada de San Roque y la de Santa Lucía, hoy desaparecida, y posteriormente la de Santa Catalina. Decimos posteriormente por lo que los elementos, su estructura constructiva, que todo parece indicar que es a partir de 1600. Para Menéndez Rúa, el cura dominico que escribió el boceto histórico de la iglesia de San Pedro, esa capilla doctrinal de Santa Catalina podría datar de 1602 a 1606. Concordamos con él. Las otras nacieron a raíz de 1580, porque en 1590, en la visita que hace Santo Toribio de Mogrovejo, ya las encontró. Dice ahí tira 3 curas propios, lo que significa 3 curas propietarios de doctrina, en este caso San Roque, San Pedro y Santa Lucía. Que en estas doctrinas o en estas parroquias o ramadas, como la llamó el común de indios de Lambayeque, estaban distribuidas
por razas, ¿no? La de los blancos, la de los negros, la de los indios, la de los cautivos. No sé de dónde han sacado eso. Sospecho que de mitos, leyendas y tradiciones lambayecanas, obra que escribiera en 1938 León Baranterán, y nosotros hemos echado por la borda tal vez esas anécdotas, un libro anecdotario más que todo, porque en ningún momento en nuestras capillas hubo tal discriminación. Todas las capillas doctrinales sirvieron para indios. ¿Y a qué cree que nació esa anécdota? No te la cuento porque también está mitos, leyendas y tradiciones, así que si la lees vas a darte cuenta del por qué, ¿no? Pero de todas maneras tampoco estamos de acuerdo con eso, ¿no? Él pone porque se distribuyeron así las ramadas. Bueno, eso en lo que respecta tanto a la fundación de Lambayeque como a su iglesia, que fue tal vez el primer monumento que se construyó de esa magnitud. El cabildo, la casa del corregidor, la casa del cacique principal y de los principales, ¿no? De los principales de pachaquías o de comunidades nativas tradicionales, en este caso más o menos hubieron 11 hasta 1764. Las primigenias parece ser Ñán y después Corñán. La casa del cacique la hemos ubicado por un testamento que está en la ciudad de Trujillo, en el archivo de la Mata en Trujillo, de 1600, donde dice Quisquis, el cacique Quisquis Farrochumbi, Gonzalo Quisquis Farrochumbi, que dejaba su casa ubicada en la plaza, frente de la iglesia, calle en medio, y al costado sur el tambo, calle en medio. Si nosotros nos ubicamos aquí, nosotros sabemos que el tambo es donde está el vicerrectorado, ya está ubicado, y la iglesia es esta, ¿no? Con su cementerio, que fue el atrio. Entonces la casa del cacique era la casa donde hoy es sede del comandante general de la 7ª División Ligera. Esa misma casa, con el tiempo, pasó a manos de la familia Peramás, emparentada con Melchor Sevilla. Melchor Sevilla es alcalde de segunda nominación del Cabildo Patriótico Lambayecano. Decimos Cabildo Patriótico porque es el primero que jura la independencia en el norte del Perú, el primero en el norte del Perú, su independencia del pueblo español. Y su casa estaba construida aquí, donde son ahora las casas de los oficiales de la 7ª División Ligera. No sé por qué la historia nos habla de la Casa de la Logia, cuando en la Casa de la Logia Monjoy vivía un español realista por aquellos años.